Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar una prueba para determinar si un par de series son convergentes o divergentes. Esta prueba es conocida como la prueba por comparación del límite. Y la prueba dice lo siguiente. Vamos a suponer que la suma de ciertos ANs y la suma de ciertos BNs son series con términos positivos. Entonces, si el límite cuando n tiende a infinito del cociente de AN entre BN es igual a C, donde C es un número finito y es positivo, entonces ambas series convergen o ambas divergen. Es decir, las sumas de los ANs y las sumas de los BNs van a converger o van a diverger. Entonces, veamos la demostración. ¿Sí? Eh, entonces, sea m mayúscula y m minúscula y m mayúscula números positivos, tal que m minúscula es menor que c y c a su vez es menor que m mayúscula. Como AN es menor que BN, y de hecho AN menor que BN está cercano a C para un n suficientemente grande, existe un entero n mayúscula tal que se cumple lo siguiente. Entonces vamos a tomar aquí un n mayúscula grande, muy grande, lo suficientemente grande de tal manera que se cumpla lo siguiente. M minúscula es menor que el cociente AN entre BN y esto a su vez es menor que M mayúscula cuando N minúscula es mayor que N mayúscula. Y por lo tanto, si nosotros multiplicamos esta serie de desigualdades por Bn, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Tenemos que M por Bn es menor que An y An es menor que M mayúscula por Bn, por supuesto cuando N minúscula es mayor que N mayúscula. Entonces, si la suma de los Bns es convergente, por esta serie de desigualdades podemos ver que también va a ser M mayúscula por Bn, ¿sí? Ya que pues tenemos una serie convergente y únicamente la estamos multiplicando por M mayúscula. Entonces, al estar acotada por arriba y por abajo, la suma de los ANs es convergente según el inciso 1 de la prueba de comparación que nosotros hemos mostrado anteriormente. Si la suma la suma de los bn's diverge, también es divergente m por bn, m minúscula por bn, ¿sí? Entonces, esta suma también va a ser divergente y entonces, por el inciso 2 de la prueba de la comparación, la suma de los ANs diverge. Muy bien, y entonces es esta última parte la que nos indica cómo utilizar o cómo determinar si una serie es convergente o divergente según el criterio del límite. Entonces, vamos a ver, bueno, según la prueba de comparación del límite. Veamos el siguiente ejemplo, vamos a resolverlo. Pruebe si la siguiente serie es convergente o divergente. Entonces nosotros tenemos la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la n menos 1. Entonces vamos a utilizar la prueba de comparación del límite, donde los ANs es igual a los elementos que nosotros estamos sumando, es decir, 1 entre 2 a la n menos 1. Y para Bn, nosotros tomamos una expresión muchísimo más sencilla, la cual es simplemente 1 entre 2 a la n. Es decir, nos vamos a olvidar del menos 1. Nosotros obtenemos lo siguiente, que el límite cuando n tiene infinito de an entre bn es igual al límite cuando n tiene infinito de 1 entre 2 a la n menos 1 entre 1 entre 2 a la n. Esto a su vez es igual al límite cuando n tiene infinito de 2 a la n entre 2 a la n menos 1. Que bueno, nosotros por las propiedades del límite y calculándolo sabemos que esto es igual al límite cuando n tiene infinito de 1 entre 1 menos 1 entre 2 a la n. Y esto es igual a 1 que es mayor que 0. Entonces, puesto que existe este límite y la suma de 1 entre 2 a la n es una serie geométrica convergente,
La serie dada converge de acuerdo con la prueba de comparación del límite. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. El ejemplo dice así. Determine si la siguiente serie es convergente o divergente, donde la serie es la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 2n al cuadrado más 3n dividido entre la raíz cuadrada de 5 más n elevado a la 5. Muy bien, entonces demos respuesta a este ejemplo. La parte dominante del numerador que nosotros tenemos aquí es la expresión 2n al cuadrado, ya que es el elemento que tiene la potencia mayor. Y la parte dominante del denominador es precisamente n elevado a la 5, lo cual está dentro de un radical, es decir, se le está sacando la raíz cuadrada. Así que nosotros podemos expresar a la raíz cuadrada de n a la 5 como n elevado a la 5 medios. Esto es simplemente una propiedad de las potencias. Entonces, esto nos sugiere efectuar lo siguiente. Propongamos a n como nosotros lo vemos en la suma, es decir, 2n al cuadrado más 3n entre la raíz cuadrada de 5 más n elevado a la 5. Mientras que propongamos a bn como 2n al cuadrado, el elemento dominante en el numerador, entre n a la 5 medios, que es el elemento dominante en el denominador. Lo cual, si nosotros simplificamos, obtenemos que esto es igual a 2 entre n a la 1 medio, o 2 entre la raíz cuadrada de n. Ahora procedemos a sacar el límite cuando n tiene infinito del cociente de an entre bn. Esto es el límite cuando n tiene infinito de 2n al cuadrado más 3n dividido entre la raíz cuadrada de 5 más n a la 5. Esto, por supuesto, multiplicado por n a la 1 medio entre 2. Lo cual es igual al límite cuando n tiene infinito de 2n a la 5 medios más 3n a la 3 medios dividido entre 2 por la raíz cuadrada de 5 más n elevado a la 5. Esto es igual al límite cuando n tiene infinito de 2 más 3 entre 2 por la raíz cuadrada de 5 entre n a la 5 más 1. Sacando el límite cuando n tiene infinito, tenemos que esto es igual a 2 más 0 entre 2 por la raíz cuadrada de 0 más 1. Esto es simplemente 2 entre 2, lo cual nos da igual con 1. Puesto que la suma de los bn's, es decir, 2 por la suma de 1 entre n a la 1 medio es divergente, y nosotros sabemos que esto es divergente ya que esta es una serie P, donde P es igual a 1 medio, y 1 medio es menor que 1. Entonces, la serie que nos dan en este problema diverge de acuerdo con la prueba de comparación del límite. Es decir, esta serie es divergente. Muy bien, entonces observamos que al probar muchas series, encontramos una serie de comparación adecuada, Bn, conservando solo las potencias más altas en el numerador y en el denominador. Es decir, aquellos elementos que nosotros les llamamos elementos dominantes. Y esta es la técnica de aplicar la prueba por comparación de límite. Es decir, es la manera en que nosotros obtenemos Bn. Muy bien, ahora me gustaría mostrar algunos criterios de estimación de sumas. Si hemos usado la prueba por comparación para demostrar que una serie, digamos una serie de la suma del sigma an es convergente por comparación con una serie sigma bn, entonces se puede hacer una estimación de la suma sigma an al comparar los residuos. Consideremos el siguiente residuo. Entonces, recordemos que un residuo es igual a S menos Sn, es decir, el valor de la suma, ya sumando todos los elementos hasta el infinito, menos la suma parcial. Esto quiere decir que el residuo es el an más 1 más an más 2 más an más 3 y así sucesivamente hasta el infinito. No es la primera vez que utilizamos residuos. Ya los hemos utilizado anteriormente en esta serie de videos. De hecho, los hemos aproximado utilizando el criterio de la integral. En cuanto a la serie de comparación, la suma Bn,
consideramos el residuo correspondiente. Entonces vamos a denotar a este residuo como T sub n, el cual es T minúscula menos T sub n minúscula. Esto no es otra cosa más que Bn más 1 más Bn más 2 más Bn más 3 más Bn más 4, etcétera, etcétera, y así hasta el infinito. Puesto que A sub n es menor o igual que B sub n para toda n, tenemos que el residuo R sub n es menor que el residuo T sub n. Entonces, si la suma de los B sub n es una serie P, podemos estimar su residuo. Si la suma Bn es una serie geométrica, entonces Tn es la suma de una serie geométrica y podemos sumarla de manera exacta. En cualquier caso, nosotros sabemos que el residuo R sub n es menor que el residuo T sub n. Entonces, veamos un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: con la suma de los primeros 100 términos, aproxime la suma de la serie 1 entre n al cubo más 1. También el problema dice: estime el error involucrado en esta aproximación. Entonces, para dar solución a este ejemplo, nosotros notemos primero lo siguiente. 1 entre n al cubo más 1 es menor que 1 entre n al cubo. Entonces, la serie dada es convergente de acuerdo con la prueba por comparación. El residuo T mayúscula sub n para la serie de comparación sigma de 1 entre n al cubo lo podemos estimar con el criterio de la integral. Entonces, T mayúscula sub n va a ser menor o igual que la integral desde n hasta infinito de 1 entre x al cubo de x. Esto es igual a 1 entre 2n al cuadrado. Por lo tanto, el residuo R sub n de la serie dada cumple con lo siguiente. R sub n es menor o igual a T sub n, a este residuo. Pero nosotros ya sabemos que este residuo es menor o igual que 1 entre 2n al cuadrado. Entonces, con n igual con 100 tenemos lo siguiente. R sub 100 es menor o igual que 1 entre 100 al cuadrado, lo cual es igual a 0.00005. Con una calculadora programable o una computadora, resulta que si nosotros, tenemos que la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre n al cubo más 1 es aproximadamente la suma desde n igual con 1 hasta 100 de 1 entre n al cubo más 1. Lo cual es aproximadamente 0.686438. Esto lo sabemos con un error menor que 0.00005. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.